I avui entrevistam a Jorge Campos, president d'Actua Baleares Vox. Buenas noches, señor Campos. Muy buenas noches. Buenas noches y enhorabuena, porque tras los resultados de Andalucía, enhorabuena porque ustedes han sido la sorpresa. Ninguna encuesta les daba tan altos resultados. De hecho, yo me acuerdo de la oficial del gobierno del CSIC, un diputado, 12 diputados. Así es. Bueno, primero enhorabuena a Vox Andalucía y yo creo que enhorabuena a Andalucía en general y a España, porque es una buenísima noticia para aquellos que creen en que hay posibilidad de un cambio real en este país. Según los resultados obtenidos por Vox en Andalucía, si los extrapolamos, ya lo decimos en este momento, no es ninguna encuesta científica, no es ninguna regla de tres que sea exacta. Vox en Baleares, según estos resultados que se han obtenido en Andalucía, Vox en Baleares obtendría 7 diputados, 7 parlamentarios autonómicos. ¿Le parecen a usted suficientes? No, no me parecen suficientes y yo estoy convencido además que después de estos resultados en Andalucía, los resultados de Actúa Vox, que es una coalición de 2 partidos, van a ser superiores a los de Andalucía. No me cabe la menor duda. Las elecciones andaluzas han dado, para algunas personas, unos resultados sorprendentes en determinados municipios, en determinadas provincias. Por ejemplo, en El Ejido, un pueblo donde hay una gran población inmigrante, Vox ha arrasado. Se empiezan a hacer especulaciones, se empiezan a hablar por qué ha pasado esto, por qué no ha pasado esto. Claro, la inmigración es una situación que vivimos en todo el sur de Europa, muy importante en Andalucía y también muy importante en determinadas zonas de las Islas Baleares. Y mucha gente se pregunta, ¿cuál es la receta de Vox para la inmigración? Bueno, la receta de Vox para la inmigración ilegal. Que el gran problema que tenemos en España no es la inmigración en general, sino la inmigración ilegal. Esto hay que matizarlo y decirlo muy claramente. La receta de Vox y la solución a este grave problema es, primero, reforzar los controles de las fronteras. No podemos dejar las puertas de nuestra casa abiertas para que todo el mundo venga aquí, porque la gente que viene aquí pues, no puede vivir toda de la subvención pública, además de que sería absolutamente injusto. Y si están en situación de ilegalidad no van a poder tener un contrato de trabajo. Y si no tienen un contrato de trabajo van a tener que estar en la economía sumergida, en el mejor de los casos. O si no, tendrán que ir a la delincuencia, que es lo que pasa, que es exponencial. A cuanta más inmigración ilegal, aumento de la delincuencia. Claro, eso no se puede tolerar y eso además hay que ponerle freno, porque además es una injusticia manifiesta de que las personas que estén en situación de irregularidad, de ilegalidad, reciban ayudas sociales en detrimento de los españoles, de los mallorquines, menorquines y vicencos que llevan toda su vida trabajando, pagando sus impuestos, cotizando y que cuando lo necesitan no reciben ninguna ayuda social, o incluso de los propios extranjeros residentes legales que también cumplen con sus obligaciones y en cambio están a la cola. Y el primero que se pone es el inmigrante ilegal. Eso no puede ser. O sea, el inmigrante tiene que venir a España con un contrato de trabajo en origen, porque la inmigración hay que aceptarla en función de las necesidades de la economía nacional. Si aquí podemos dar trabajo a la gente de fuera, fantástico, pero si no podemos dar trabajo a la gente de fuera, digo yo que primero serán los de casa, ¿no? Aquí todo el mundo, el país es como nuestra casa. Entonces abrimos las puertas y ayudamos siempre que podamos a mantener a los que tenemos dentro. Si los de dentro no los podemos mantener, no nos viene justo, no vamos a abrir las puertas para que encima venga gente de fuera que no podemos mantener. Auméntele esto, que encima tengamos una inmigración como es la islamista que viene a acabar con nuestra civilización y con nuestro sistema democrático. O sea, yo creo que es hacerse un poco suicidio, con lo cual todo eso hay que controlarlo. Y esa es la receta de Vox, que yo creo que además es la receta más justa. De hecho, le iba a preguntar ahora, usted ya ha medio avanzado esta información, sobre su posición con respecto a la religión musulmana. ¿Piden ustedes investigación exhaustiva de los fondos que están financiando las mezquitas? ¿Piden ustedes que no haya simbología musulmana en la vía pública, que no haya simbología musulmana en los colegios, que se tenga muy presente cuál es la ideología de la religión musulmana en relación a las mujeres? Ustedes, eso es un tema que también es delicado por lo que puede suponer después en algunos ámbitos, de hecho, en los mismos ámbitos musulmanes. Sí, evidentemente es una cuestión delicada, pero es una cuestión que está demandando la ciudadanía, que sufre en ciertas zonas la presencia del islamismo radical y que nadie está dando respuesta por los múltiples complejos que tienen los partidos que hoy obtienen representación, ¿no? Yo creo que si estamos orgullosos de nuestra democracia, de nuestro eso que llaman estado de bienestar y demás, no podemos tolerar que vengan ciertas personas a intentar volarlo por los aires. Es evidente, y están los datos, que las mezquitas salafistas, la rama más radical del Islam, abogan directamente por acabar con la democracia e implantar la Sharia e incluso aplicar la yihad.
Entonces, eso yo creo que habrá que evitarlo, ¿no? Si tenemos una democracia, tendremos que defender este sistema de libertades que tenemos. Entonces, eso no se puede permitir. Nos llenamos la boca con la violencia de género. Oigan, asómense algunas mezquitas que recomiendan cómo pegar a la mujer sin dejar marca. ¿Vamos a tolerar esto? Bueno, yo ahí quiero ver ciertos colectivos feministas que protesten por estas situaciones. Con lo cual, esto es incompatible con nuestro sistema de civilización. Y hay que tener una cosa en cuenta. Si un señor viene a mi casa, a mi país, a nuestras islas, porque necesita para poder vivir, lo mínimo que tendrá que hacer es atenerse a las normas de convivencia de ese lugar. Y si no se tienen las normas de convivencia, se tendrá que devolver a su país. Pero lo que no vamos a permitir es que encima nosotros seamos los perjudicados. Yo creo, vuelvo a insistir, que es puro sentido común y es una cuestión de justicia. Violencia de género y ley del aborto. Vox también propone cambiar radicalmente estas dos leyes. ¿En qué ámbito? ¿Hacia dónde quiere que se dirijan esta normativa? Bueno, a nosotros nos preocupa muchísimo que el aborto se entienda como un derecho. El aborto no es un derecho. Estamos hablando de una vida humana. Hay un nasciturus, que además hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo dice clarísimo, que tiene derechos antes de nacer y habrá que protegerles. Entonces, hoy, actualmente, se producen más de 100.000 abortos al año, que es un drama. Ahí tenemos un fallo en cuanto a la educación sexual y tenemos que proteger esas vidas. Por eso yo creo que hay que derogar, desde luego, la actual legislación que permite esta auténtica barbaridad, favorecer a la maternidad, favorecer la natalidad, ayudar a las mujeres que están en esa situación y quieren tener a sus hijos y, desde luego, no discriminarlas de ningún modo. Y es lo mismo que pasa con la violencia de género, mal llamada violencia de género. Aquí lo que hemos caído es en ese buenismo, en ese aprovechamiento político de los partidos, de todos los partidos que hoy tienen representación parlamentaria. Y es que un drama como es el de la violencia contra las mujeres se ha convertido en una especie de las soluciones, las falsas soluciones se han convertido como una pantalla política. ¿Y por qué digo eso? Porque aparte de ser un fracaso, la ley de violencia de género, que no ha resuelto absolutamente nada, lo que está haciendo es incluso anticonstitucional, porque al hombre lo culpabiliza por el mero hecho de ser hombre. Entonces, la presunción no es de inocencia, sino es de culpabilidad. Y eso, primero que es una barbaridad y es anticonstitucional, no soluciona el tema. ¿Nosotros qué abogamos? Abogamos por endurecer el Código Penal y por aquel maltratador que pegue, incluso asesine, como hemos visto recientemente, desgraciadamente, a una mujer, cadena perpetua, que se pudra en la cárcel. Y eso debe venir aparejado también con una mayor dotación de efectivos policiales. Porque las leyes contemplan ciertas medidas de protección a las mujeres que denuncian y resulta que no hay protección policial. Pero no porque la policía no haga su trabajo, que hace un trabajo excelente la Policía Nacional y la Guardia Civil, sino porque no hay suficiente dotación. Ahí es donde tenemos que emplear los recursos públicos para proteger a las mujeres. Con lo cual, yo creo que esta ley hay que derogarla porque no es una ley de violencia de género, sino que es una ley de ideología de género, ese mal que también nos divide, nos enfrenta y no aporta soluciones, y aplicar mayor dureza en las penas, en el ámbito doméstico. Por eso hay que atender a la violencia doméstica, no a la de género, que además está mal llamado el género, sino a la violencia doméstica, la violencia del hombre a la mujer. También esos casos de la mujer al hombre, pero también los casos que dentro del ámbito familiar, entre el hijo a la madre, del madre al hijo, a los abuelos, los tíos, toda esa violencia que es un drama, porque es la que más se silencia, eso es lo que hay que proteger, pero hay que proteger de verdad, no con medidas políticas de pantalla, que es lo que ha sucedido hasta ahora. Yo tomo nota de una cosa que ha dicho usted, señor Campos, aquel que asesine a su mujer, que se pudra en la cárcel. Así es. Constitución española. Celebramos ahora que tiene ya 40 años. Bueno, unos lo celebran, otros no lo celebran tanto. La Constitución española consagra el Estado de las autonomías. Vox quiere acabar con las autonomías. ¿Por qué quiere acabar con las autonomías y qué quiere hacer a cambio de reestructurar el Estado y quitar las autonomías? Actúa Vox, lo que está diciendo es que después del resultado de 40 años de Estado autonómico hemos visto que ha fracasado. Y hay que decirlo claramente. Las autonomías dividen a los españoles, nos enfrentan, no tenemos los mismos derechos y obligaciones según el territorio, dentro del territorio nacional donde se viva, y encima se han utilizado para separarnos. Y añadido a todo esto, encima no lo podemos pagar, porque no se puede sostener el régimen autonómico. Se han creado 17 mini-estados, todo duplicado, triplicado en competencias y demás.
Con lo cual, visto el resultado, hay que ser sincero, hay que ser honesto y decir las cosas como son. Oiga, esto no lo podemos pagar, nos divide y nos enfrenta. Vamos a empezar por la devolución de las competencias. El objetivo final, efectivamente, es caminar hacia un Estado centralizado en lo político, pero descentralizado en lo administrativo, que es muy diferente. Poco a poco, lógicamente, sabemos que una reforma constitucional requiere unas mayorías muy importantes en el Congreso, pero sí que se puede instar a devolver competencias, competencias que además son claves y han resultado un fracaso. Por ejemplo, urge devolver la competencia de educación al Estado, porque la educación, sobre todo en los territorios como Baleares, se está utilizando, por una parte, en nuestro caso, en el ámbito lingüístico, para imponer un catalán, que además no tiene nada que ver con las lenguas que siempre hemos hablado, imponerlo, sustituirlo, sustituir el mallorquín por ese catalán y encima impedir, prohibir que la gente, que las personas, que los padres puedan escolarizar en la lengua oficial del Estado, en español. Y por otra parte se utiliza la educación para adoctrinar en el pancatalanismo más radical, como vemos casos a diario en todo este tema. No solo contentos con eso, sino que encima el propio sistema está abocado al fracaso. Somos la comunidad autónoma con mayor fracaso escolar y con mayor abandono escolar. Oiga, con estos datos que además se repiten desde hace 20 años, vamos a darle solución de verdad y no vayamos a seguir en lo mismo. Vamos a reformar el sistema y vamos a devolver esas competencias. Y después, cuando estén centralizadas en el Estado y no haya una legislación paralela y diferente, inconexa, con 17 sistemas educativos que nos han colocado a España a la cola de Europa, entonces vamos incluso a reformar los currículums escolares, vamos a reforzar la autoridad del profesorado, vamos a realmente aportar mayores medios para que sea el conocimiento en las escuelas lo que prime. Vamos a reformar lo que ha fracasado. Y eso es lo que dice Vox en cuanto a estados de autonomías. Oiga, se habla de las pensiones. Es que al final tendremos que elegir o autonomías o pensiones, porque no podemos pagarlo todo. Yo creo que es más factible tener pensiones para aquellas personas mayores que han trabajado toda su vida que tener un sistema autonómico que sirve para colocar a cientos de miles de cargos políticos y que encima sirve para enfrentarse unos con otros. Señor Campos, yo seguiría hablando con usted mucho tiempo, porque sobre todo me interesa mucho, creo que también le interesa a la ciudadanía, conocer en detalle todas sus propuestas políticas, ya que ustedes son un partido relativamente nuevo y se dicen muchas cosas que a veces vale más oírlas de primera persona en directo para entenderlas mejor o para tomar nota de lo que se está diciendo. Pero el tiempo es el tiempo, seguro tendremos muchas oportunidades en el futuro para seguir hablando y le quiero hacer una última pregunta. El presidente nacional de su partido ha dicho hoy precisamente que lo que había que hacer en el ámbito de la reforma de las autonomías es eliminar Canal Sur y todas las demás televisiones autonómicas. ¿Hay que eliminar IB3? Sí, hay que eliminarlo. Y le voy a decir también por qué. IB3, Televisión Pública Autonómica, nos cuesta más de 40 millones de euros al año a los ciudadanos. Un hospital cuesta alrededor de 30 millones de euros. O sea, cada año, con lo que cuesta IB3, podríamos construir un hospital. Y encima IB3 es la televisión autonómica pública que menos se ve de toda España. ¿Alguien me quiere decir en qué se diferencia Canal 4 Televisión de IB3? Yo se lo digo. IB3 nos cuesta 40 millones de euros y Canal 4 no nos cuesta ni un euro. Yo creo que eso es tirar el dinero y es algo que no podemos soportar. Señor Campos, Jorge Campos, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Sé que ha tenido un día muy duro, sé que lo tendrá esta semana porque usted es el protagonista político de la semana. Tendremos oportunidad en el futuro para seguir hablando. Muchas Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.